eso. Es fácil echar la culpa a los demás. ¿Sí? Y no es que los demás sean inocentes, porque pueden hacer cosas malas, ¿sí o no? Es así. Alguna vez alguien me dijo, hay veces que las personas dicen que no van a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. ¿Han escuchado? ¿Sí? Y esta persona me dice, pero si mañana hay una agencia de autos que dice que regala autos solo el kilómetro y en la fila te encontrás con hipócritas, seguro que van a seguir en la fila. No se van a ir porque hay hipócritas en la fila. Y acá lo que estamos en juego no es un auto, sino que es la vida eterna. Y a veces hablamos tan poquito de la vida eterna. Y pensamos que podemos igualmente estar bien con Dios en nuestra casa, lejos de la iglesia. ¿Sí? Y como necesitamos ser felices, y anoche vimos la necesidad que tiene el ser humano de buscar ser feliz, empezamos a buscar la felicidad de diferentes maneras. Porque ¿a quién de ustedes le gusta estar triste? ¿A quién le gusta ser infeliz? A nadie. No nos gusta eso. Entonces empezamos a buscar atajos, alternativas, formas, métodos para encontrar la felicidad. Y ayer decíamos, ¿no? Muchas veces esa felicidad dura lo que dura un suspiro. Y después el vacío que sentimos es más grande que antes. Y nos pasa eso. Pero nuestro orgullo, nuestra necesidad de decir, no, yo tengo razón, a veces es como que nos va frenando en nuestro ir a Dios. Porque para ir a Dios lo primero que necesitamos es reconocer nuestra necesidad. Si no reconocemos esa necesidad, nos vamos a quedar sentaditos. No nos vamos a levantar. Y se acuerdan que ya hablábamos, ¿no? De la importancia de ir, de levantarnos, de aceptar la invitación del Señor. ¿Por qué? Porque es un Señor que no se queda sentado. Dios no es un Dios que se sienta en el trono del universo, se cruza de brazos y dice, a ver cómo sale. Adelante. No. Dios es un Dios que se involucra con el ser humano. ¿O no? A tal punto que ha venido a vivir con nosotros, a sufrir y a morir. Con tal de salvarnos. Y yo les he dicho en alguna oportunidad, algunos me han escuchado decir, porque para Dios no sería lo mismo el cielo si vos faltás. Si usted falta. Nunca te olvides de eso. No sería lo mismo el cielo si faltas. Por eso te busca y te llama. Porque quiere salvarte. Y la Biblia habla de que ¿cuántos caminos hay de salvación? Uno. No hay muchos. Hay muchísimas creencias religiosas, sí, pero ¿cuántos caminos de salvación hay? Uno. Y vamos a ir directamente al texto bíblico de esta noche. Y el encuentro de esta noche es un encuentro en el lugar equivocado. Encuentro en un lugar equivocado. Y uno dice, ¿será que Dios nos puede encontrar en un lugar equivocado? Y sí. Definitivamente sí. ¿A cuántos de ustedes les gustan las fiestas? Depende. Yo les voy a contar lo que inició. Allá, así. ¿A cuántos de ustedes les gusta la fiesta? Sean sinceros. ¿Les gusta la fiesta? ¿A Dios les gustan las fiestas? ¿Sí o no? Sí. A tal punto que todo el calendario del Antiguo Testamento tenía que ver con las fiestas. El calendario del pueblo de Dios era el calendario de las fiestas. Dios se alegraba haciendo fiestas con su pueblo. El primer milagro de Jesús, ¿dónde lo hizo? En una fiesta de casamiento.
¿Y qué es lo primero que vamos a hacer cuando vayamos al cielo? Fiesta. ¿Sí? Pero a veces pensamos que Dios es un Dios serio, que está con el látigo en la mano. ¡No! Dios quiere que su pueblo sea un pueblo feliz. Ahora, ¿les ha pasado alguna vez que anhelaban ir a una fiesta y no pudieron ir? ¿Y cómo se sintieron? Mal, frustrados. Hoy estaban entrevistando, o pasando en realidad, en el auto, pasaba una entrevista a un jugador que se quedó, que no lo citaron para el Mundial. Y decía, estoy triste. Es el día más triste de mi vida. Porque para él era, ir a la fiesta del Mundial era todo. Y se quedó sin eso. En esta noche vamos a hablar de alguien que anhelaba estar en una fiesta, pero no podía estar. Alguien que, por su pertenencia, estaba habilitado a estar en esa fiesta, pero debido a su estilo de vida y a las consecuencias de ese estilo de vida, no podía estar. ¿Y saben qué es lo peor? Estaba al lado de donde se hacía la fiesta. Si es malo no poder ir a una fiesta, lo peor es estar ahí. Ahí. La fiesta se hacía en el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, si ustedes se imaginen, aunque no tiene la orientación que tenía el templo de Jerusalén, este templo, porque justamente este templo mira hacia el oeste, ¿no es cierto? Sí, mira hacia el oeste. Che, ustedes son de acá, ayúdenme. Hacia allá es el oeste, ¿no? Hacia allá está Neuquén. Sí, y ahí está. Mira hacia el oeste. Bueno, el templo de Jerusalén miraba hacia el este. ¿Está bien? Pero ustedes hagan de cuenta, como no sabían nada, que allá es el este. ¿Está bien? Estaba el templo de Jerusalén y pegado al templo de Jerusalén, por lo que se llamaba la puerta de las ovejas. ¿Por qué era la puerta de las ovejas? Porque por ahí traían los sacrificios o los animalitos para los sacrificios. ¿Está bien? Recuerden que en algún momento el templo de Jerusalén, en vez de ser un lugar de adoración, los líderes religiosos lo habían transformado en un comercio, en un mercado. Jesús por eso echó a los cambistas y demás. ¿Está bien? Parte de ese mercado eran las ovejitas que venían por la puerta de las ovejas. Al lado de la puerta había un estanque que era el estanque de Israel, que era donde se lavaban los animalitos para después ser vendidos. Y al lado había un estanque más grande que estaba formado por dos piletones en diferente nivel, que era el estanque de Betesda. Betesda significaba casa de misericordia. Ahora, ¿por qué estaba ese estanque ahí? Porque en realidad en la época de los griegos habían construido ahí un templo pagano a un dios llamado Asclepio. Si yo les digo el nombre que le pusieron los romanos a ese dios llamado Asclepio, a ustedes ya les va a venir un poquito más a la mente. Esculapio. ¿Les suena Esculapio? No la novela. Esculapio era el dios romano que había tomado el nombre del dios griego Asclepio. ¿Hasta ahí vamos bien? Y ese dios, en la mitología griega romana, era el dios de la sanidad. Y estaba representado por una vara, el dios tenía una vara con una serpiente envuelta. ¿Les suena eso relacionado con la salud? Aquellos que han trabajado en salud. Hilda, ¿suena? ¿Sí? Miren. ¿Se acuerdan? En los hospitales, en las ambulancias, viene todo eso. Bueno, de ahí viene. Es un símbolo pagano. Sí, nosotros lo tomamos como si no pasara nada, ¿no? Pero es un símbolo pagano. La característica es que en todo lugar donde había un santuario pagano a este dios, había agua. Porque decía que este dios curaba con agua. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? En ese estanque había una multitud de enfermos, dice el texto.
¿Sí? Y si quieren vamos a ir buscando San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Los que no tengan, ¿hay alguien que no tiene Biblia? ¿Le podemos alcanzar? Ahí, aquí Miriam e Hilda nos tienen por aquí. Bienvenidos chicos. Ahí allá, por allá, Mateo, me parece. Mateo, ahí está. Muy bien. San Juan 5. Ahora, antes de leer el texto bíblico, quiero que me presten atención a un detalle más. El camino que llevaba al templo de Jerusalén, estratégicamente, que era el camino del Valle de Cedrón, estaba diagramado para que la gente no pase por el estanque de Betesda. Porque los líderes judíos querían que la gente que viniera a adorar no se vaya a ese lugar equivocado. ¿Se comprende? Querían que los adoradores no vieran el espectáculo realmente deprimente que había en ese lugar. Y que no tuvieran la tentación de ir a buscar soluciones para sus problemas a un lugar pagano. Entonces, la gente que venía caminando hacia el templo para adorar, no veía el estanque de Betesda. No lo veía. ¿Está bien? Había sido ocultado estratégicamente en esa época. Y a los romanos no les interesaba mucho tampoco que estuviera. Ahora bien, vamos al texto bíblico, San Juan capítulo 5. Y dice lo siguiente. Después de esto hubo una fiesta de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén. ¿A dónde subió? A la fiesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde se hacía la fiesta? En el templo. Porque la fiesta se hacía ¿dónde? En el templo. ¿Está bien? Eran fiestas religiosas. Y entonces dice el texto. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que significaba casa de misericordia. ¿Sí? El cual tiene 5 pórticos. 5 pórticos son 5 galerías. Había una galería en el lado este, otra en el oeste, otra en el norte, otra en el sur y una en el medio, que unía los dos piletones, que eran las galerías donde los enfermos estaban ahí esperando algo. ¿Está bien? El cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque ¿qué es lo que creían? Que un ángel descendía de tiempo en tiempo, y el que primero descendía al estanque, un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Esa era la creencia. ¿La llevamos bien? Ahora, había allí un hombre que hacía ¿cuántos años? 38 años que estaba enfermo. 38 años de frustraciones, 38 años de buscar soluciones en lugares equivocados, 38 años de rechazo, de sentirse rechazado por los líderes religiosos de la iglesia. Porque vos estás enfermo a causa de tus pecados. Entonces acá no podés entrar. No sos digno de estar en esta fiesta. Esa es la idea. Y entonces este hombre en la desesperación empezó a buscar ayuda en otros lugares. Y terminó buscando ayuda ¿dónde? En un lugar de adoración pagana. Él que era judío. Terminó buscando ayuda en un lugar equivocado. Y entonces dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y ahí nos vamos a detener un poquito. Pregunto, ¿era obligatorio que Jesús pasara por ese estanque? No. Como anoche vimos que no era obligatorio que pasara por Samaria. ¿Por qué Jesús fue hasta ese lugar?
Porque había alguien que necesitaba tener un encuentro con Él. ¿Por qué estás esta noche acá? ¿Por casualidad? ¿O porque Jesús necesita tener un encuentro con vos? Y alguien me dirá, me trajeron y vine, como ya lo hacíamos, ¿no? Pero yo no quería venir. Bueno, ¿por qué estás? Porque Jesús quiere tener un encuentro contigo. No es casualidad. Como no fue casualidad que Jesús fuera a ese estanque, no es casualidad que estés acá. Es Dios el que te está llamando. Es Dios el que te está buscando. Es Dios el que quiere encontrarse con vos. Con usted. Es Dios. Primer punto importante. Segundo punto importante. Aquel hombre estaba buscando ayuda y soluciones a sus problemas en un lugar equivocado. ¿Puede pasarnos lo mismo a nosotros? Que vamos golpeamos una puerta y nos frustramos y vamos a otro y nos frustramos y buscamos a otro ayuda y queremos ser felices. Porque aquel hombre, ¿qué quería? Ser feliz. Pero vivía de frustración en frustración. Y las actitudes de otras personas hacían que este hombre se alejara aún más de Dios y buscara ayuda en otros lugares. De paso, hay una tercera enseñanza muy importante. Dios trabaja de esa manera, el que primero llega es el osano. ¿Trabaja de esa manera? ¿Ustedes creen que Dios es así? No. ¿Era verdad que un ángel descendía y movía las aguas? No. Era la creencia. Y la gente puede llegar a creer cosas que son absurdas con tal de buscar ayuda. La gente puede llegar a creer cosas que son realmente absurdas con tal de ser felices. Y aquel hombre llegó a creer, junto con otros más, bienvenidos, junto con otros más, que ahí estaba la solución. Es muy interesante. Los arqueólogos, a medida que van haciendo excavaciones, nos muestran la veracidad de los relatos bíblicos. Es muy interesante encontrarse con eso. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención es que excavando ese lugar del estanque de Bethesda, se encontraron con una cuestión bien particular. Las dos piletas estaban en diferentes niveles y había una compuerta entre ambas. Y esa compuerta era manejada por medio de poleas desde el lugar donde oficiaba el sacerdote pagano. Movían las poleas, ¿qué hacía la compuerta? Se abría. ¿Y el agua qué pasaba? Se movía. Se movía. Pero la gente quería creer que era eso. Y yo les hago una pregunta. ¿Será que alguna persona se habrá sanado? Tal vez sí. Porque quiero un punto muy importante. ¿El diablo tiene poder? Sí. ¿El diablo hace milagros? Sí. Sí, la Biblia es clarita en eso. Milagros mentirosos, pero milagros. Nosotros no podemos creer en Dios por los milagros. Dios nos invita a creer en Él, ¿por qué? Por la palabra. Por su palabra. Porque si nos dejamos llevar por los milagros, podemos estar en lugares equivocados. Y ahora viene la siguiente enseñanza. Jesús llega hasta donde está el hombre, sabe que hace 38 años que está enfermo. San Juan capítulo 5 dice 38 años enfermo, versículo 5. Y cuando Jesús lo ve acostado, imagínense esa imagen. Jesús lo ve, se agacha
y le pregunta a ese hombre que estaba acostado en ese lugar donde había un espectáculo deprimente con un montón de gente enferma, y lo mira a los ojos y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Ahora, imagínense que ustedes llegan a una sala de un hospital, una sala de guardia, donde hay muchas personas ahí en la guardia. Y dicen, y mira a la persona: Hilda, ¿quieres ser sana? Y me dice: pero, pastor, si estoy acá, ¿por qué será? Es como que el médico venga y te pregunte: ¿pero querés ser sano de verdad? A veces necesitaríamos realmente responder esa pregunta, ¿no? Porque a veces queremos que se nos alivie el dolor, pero no queremos sanarnos de verdad. Ahora, esa fue la pregunta de Jesús. Y a mí me producen mucha admiración las preguntas de Cristo. ¿Jesús sabía la respuesta? Sí. Pero él quería ayudar a aquel hombre a entender su necesidad, a reflexionar en lo que verdaderamente era importante. Y todos nosotros por ahí hubiésemos dicho, cuando Jesús nos pregunta quién es el sano, ¿qué le hubiésemos dicho? Y tal vez no, y mañana, y el año que viene. Hoy no tengo tiempo de ser sano, pero el año que viene voy a estar más preparado para. ¿Puede ser esa nuestra respuesta? Y muchas veces es así. Hoy no tengo tiempo, hoy no estoy preparado, hoy tengo muchos problemas, muchas dificultades, muchas cuestiones, pero el año que viene sí. Somos especialistas en poner excusas. Y aquel hombre, como buen ser humano, no le dijo que sí. No le dijo que sí. Aunque uno esperaba el sí, quiero ser sano, no le dijo que sí. Fíjense, ¿cuál fue la respuesta del hombre? El enfermo le respondió. ¿Cómo estaba el hombre? Enfermo. Enfermo. El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se quita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Y él presentó dos problemas. Primer problema: estoy solo en la vida. Nadie me entiende, nadie me ayuda. Para los demás no sirvo para nada. Nadie me ayuda. Nadie en realidad siente nada por mí. ¿Se han sentido así? ¿Que por ahí no le importamos a nadie? ¿Nos hemos sentido por ahí que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Nos hemos sentido que por ahí en la iglesia no nos prestan atención? Y por ahí hasta nos han tratado mal. Nadie me ayuda. Nadie me ayuda. Y para colmo, este lugar está lleno de gente egoísta. Porque no miran que hace 38 años que estoy enfermo y hay otros que están así, que pueden caminar, está todo bien, y corren y son los primeros en meterse. Pregunto, las dos razones por las que aquel hombre no podía alcanzar sanidad, ¿dónde estaban? Según él. ¿Se dieron cuenta? ¿La culpa de quién era? De los demás. La culpa era de los demás. Y somos especialistas en echarle la culpa a los demás. Cuando leamos un poquitito más adelante nos vamos a dar cuenta que la Biblia dice, Jesús le dice: no peques más para que no te venga algo peor. Después, su situación de salud se había producido a causa de ¿qué? De su vida de pecado. Y aquí quiero ser muy claro en dos cosas.
La primera, ¿aquel hombre era culpable? Sí. Sí. La segunda. ¿Merecía que Dios lo sanara? No. Y aquí quiero ir un paso más allá. ¿Algunos de los que estamos acá merecen la salvación? No lo merecemos. Porque a veces pensamos que los demás son más culpables que nosotros. ¿Hay alguno acá que no sea culpable? ¿Que no sea pecador? Somos todos pecadores. ¿Merecemos la gracia de Dios? No, si la mereceríamos, no sería gracia. La gracia de Dios es para los pecadores, no para los justos. Porque en realidad no hay justo ni a uno, dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo con eso? No merecía la gracia, no merecía la salvación. De paso, que quiere ser sano en griego es lo mismo que quiere ser salvo. Es la misma palabra. ¿Está bien? Y en esta noche Jesús te está preguntando, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salva? ¿Queremos? ¿O vamos a empezar como el paralítico? Y no, lo que pasa es que la culpa es de él. Y no, y los hermanos son muy egoístas, y algunos me contestaron mal, y mira el pastor lo que es. Perdón, pastor. ¿Podemos empezar así, sí o no? Sí. Y empezamos a poner la responsabilidad de nuestra salvación en los demás. Y si yo no voy al cielo es culpa de los demás. ¿Nos vamos a perder el cielo echándole la culpa a otros? No debemos hacer eso. Pero como dices, es posible. Algunos van a estar cuando venga Jesús diciendo, no, pero por culpa de... no me preparé para este momento. ¿Va a haber vuelta atrás? No. Algo que me admira de Jesús es que Jesús no se pone a discutir ni a argumentar. Porque el paralítico, todo el argumento. Jesús se puso a hablar de lo malo que son los demás. ¿Se puso a disculpar a los otros? No. Jesús fue directamente al problema. ¿Qué le dijo? En otras palabras, lo que Jesús le dijo es: deja de echarle la culpa a los demás y toma decisiones. Toma una decisión. Si querés ser sano, si querés ser salvo, si querés ser sana, si querés ser salva, tenés que tomar una decisión. Deja de poner excusas. Y fíjense la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: levántate. No podemos alcanzar la salvación si nos quedamos sentados, esperando que Jesús nos salve. Jesús hizo todo en la cruz, excepto una cosa: obligarnos a ser salvos. La salvación es algo que tenemos que aceptar. Y tenemos que tomar la decisión de recibir el regalo. Y solo vamos a levantarnos si amamos a Jesús. Y antes de leer lo que hizo aquel hombre, les cuento una pequeña anécdota. Cuando era bien jovencito, hace unos cuantos años, no demasiado, tampoco me hice sacar cuentas, pero hace unos cuantos años atrás, yo estaba estudiando en Buenos Aires, aunque soy de Entre Ríos, de Colón, Entre Ríos, y en una de las vacaciones que fui a la casa de mis padres, vieron esas cosas de jovencitos, me puse de novio con una chica de ahí, del lugar. Y el noviazgo fue, me pongo de novio y el otro día dejamos. Así de divertido. Entonces todo el noviazgo fue por cartas. Cartas muy bonitas.
Olvídense de WhatsApp, de mail, eso no existía en aquel tiempo. Ni siquiera teléfono, era todo carta. Carta que tardaba 6-7 días para llegar, bueno, así. Y a mí me gusta escribir, así que escribía. Y la chica también escribía, y papá. Entonces, volví a las vacaciones 6 meses después. Y bueno, yo dije, voy a comprar un ramo de rosas bien bonito, ¿sí? Me subí al colectivo con el ramo de rosas ahí en Retiro, recuerdo hasta el día de hoy, aquel momento. Llegué a la terminal y en vez de ir para mi casa me fui para la casa de la chica, de la que era mi novia. ¿Está bien? Subí las escaleras, vivía como en un tercer piso. Subí escalera por escalera, llegué, golpeé la puerta y yo dije, se va a emocionar de lo... ¡Qué impresionante lo que va a hacer! Aparezco con el ramo de rosas, me mira, me dice, déjalo ahí. Y dejarlo ahí era dejarlo tirado en un sillón, literal. No hace falta decir que ese día cortó la relación. ¿Había amor? Y como no había amor, ¿qué pasó con el regalo? Fue despreciado. ¿Amamos a Jesús? Porque si lo amamos, no vamos a despreciar su regalo que es la salvación. Si amamos a Jesús, si creemos en Él, no vamos a despreciar el regalo de la salvación. Fíjense cuál fue la respuesta del paralítico. Ahora podría decir del ex paralítico. Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, salvo, salvado. Al instante aquel hombre fue sanado. ¿Cuánto se demoró Jesús en hacer el milagro? ¿Cuánto se puede demorar Jesús hacer un milagro en tu vida? Todo depende de tus decisiones. Al instante fue sanado. Y tomó su camilla y anduvo. Y era sábado aquel día. Y entonces vamos a leer unos versículos más adelante. Versículo 14. Después lo halló Jesús, ¿dónde? En el templo. No podemos ser salvos por Jesús y quedarnos en nuestra casa. La persona que es salva por Jesús, ¿dónde se encuentra con Jesús de nuevo? En el templo, en la iglesia. Porque Jesús no te salva independientemente de la iglesia. Jesús no te salva independientemente de su cuerpo, de su familia, que es la iglesia. Una iglesia, un templo donde estaban líderes religiosos que lo habían rechazado a aquel hombre. Un lugar donde había líderes religiosos que no lo habían dejado entrar a la fiesta. Pero sin embargo, a pesar de ser una iglesia defectuosa, débil, con un montón de debilidades y defectos, era la iglesia donde se iba a encontrar con Jesús. Y queridos hermanos y amigos, cuando Jesús te salva, la única forma de seguir encontrándote con Él es en el templo, es en la iglesia. No podemos vivir una religión desde nuestras casas. ¿Por qué? Porque Dios no lo planificó de esa manera. Los que se bautizaban en Pentecostés, ¿a dónde se unían? A la iglesia. A la iglesia. Es la familia de Dios. ¿Débil? Sí. ¿Defectuosa? Sí, porque en esa iglesia estamos vos y yo. Y yo tengo un montón de defectos. Pero sigue siendo la iglesia donde nos encontramos con Jesús. Y cuando Él se encontró con Jesús en el templo, Jesús le dijo algo. Versículo 14. Mira, has sido sanado, has sido salvado. ¿Y qué dice? No peques más, para que no te suceda algo peor. En otras palabras, no sigas viviendo una vida apartada de mí, no sigas viviendo una vida de pecado, porque te van a pasar cosas peores, no porque Dios te va a castigar, aunque finalmente lo va a hacer,
cuando pierdas la eternidad, sino porque la misma consecuencia de llevar una vida de pecado va a hacer que te sucedan cosas peores. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Y ustedes dirán, pero pastor, si no quisiera ser salvo no estaría acá. Pero Jesús hizo la pregunta. Y la pregunta es para nosotros hoy también. ¿Queremos ser salvos? ¿Queremos ser salvos? ¿Queremos estar de pie cuando Jesús venga a ir con él al cielo? Tenemos que tomar decisiones. No podemos seguir echándole la culpa de nuestros problemas a los demás, por más que los demás tengan culpas. Porque finalmente la diferencia entre ser salvo o estar perdido, cuando Jesús venga, la diferencia va a ser tu decisión. ¿Qué decidiste hacer? ¿Decidiste aceptar el regalo de Jesús? ¿Decidiste levantarte y entregarle tu corazón a Él? ¿Decidiste jugarte con Jesús? No importando lo que los demás digan. Por Jesús, por su palabra y por su verdad. Porque Jesús no viene independiente de eso. Yo quiero hacer una invitación en esta noche, pero antes de hacer la invitación, quiero compartir una historia. La invitación va a ser muy sencilla. Es, si todavía no le has entregado el corazón a Jesús y a su verdad, a la verdad de la Biblia, porque a veces podemos decir, sí, le entregué el corazón a Jesús, pero hay ciertas cosas que no estoy viviendo como Jesús quiere. Entonces, a su palabra y a su verdad. Si todavía no has entregado el corazón, Jesús te está invitando en esta noche a levantarte y tomar la decisión de entregar el corazón. El testimonio público de esa entrega es en algún momento pasar por las aguas del bautismo. ¿Sí? Pero quizás en esta noche pueda haber alguien que, como aquel hombre, tal vez en algún momento estuvo en la iglesia y por alguna razón, no importa cuál, se apartó. Y Dios te está invitando en esta noche a volver, pero a volver de verdad, a reconsagrar tu vida a Él de verdad. ¿Se entienden las dos invitaciones? Yo voy a hacer la invitación al final y quiero orar por esas personas que están tomando la decisión. Y ya hay personas que en este momento están orando por ustedes. Yo mientras tanto quiero contarles la historia de Hugo y Elena. Hugo y Elena conocieron el Evangelio en medio del campo, literalmente en medio del campo. En un momento ellos estaban con sus dos hijos adolescentes y un hijito recién nacido y se quedaron sin agua en un pozo que tenían. Y ustedes saben que si no hay agua no hay vida. Y vino alguien a traerles a hacer el pozo de agua. Empezaron a preguntar y vino alguien que lo recomendaron en muchos lugares de que viniera a hacer el pozo de agua. Esa persona hizo el pozo de agua y pensó que valía la pena poder llevarles el Evangelio. Poder llevarles el Evangelio. Y así fue como se bautizaron ellos y sus dos hijos adolescentes. Y empezaron su vida de iglesia. El hombre que había dado los estudios bíblicos vivía como unos 60 kilómetros. La mitad de esos kilómetros de tierra. Pero todas las semanas iba a visitarlos. Avanzaron a la iglesia, hicieron muchas cosas en la iglesia. Hasta que en un momento tuvieron dificultades con otros hermanos de la iglesia. Y con un pastor. Y enojados, frustrados, ofendidos, Hugo y Elena, 13 años después de su bautismo, se alejaron de la iglesia. Se fueron. Se fueron lejos. Pero en el fondo, a
había un vacío que no podían llenar con nada. Y empezaron a buscar en un lugar, en otro, buscando la felicidad que no encontraban, esa paz que no tenían. Vivían a poquitas cuadras de la iglesia, 2 cuadras, pero no querían que nadie lo visite. De vez en cuando aquel hombre que vivía 60 kilómetros, que ahora vivía 40, lo llamaba o caía de sorpresa, y era la única persona que podía visitarlos. Mientras tanto buscaron ayuda en diferentes lugares, en el trabajo, en las diversiones, en curanderos, de todo. Hasta que un día Dios llegó al corazón de ellos de una forma bien inesperada, cuando habían tocado fondo. Y fue la hijita de 6 años, que cuando tenía 6 años ellos se habían alejado de Dios. Ahora con 12, un día vino de la escuela y le dijo a la mamá, a Elena: mamá, ¿por qué no vamos a la iglesia? ¿Cuál es nuestra iglesia? Elena se puso a llorar y el siguiente sábado las 2 niñas menores y el matrimonio volvieron a la iglesia. Y entre este hombre, don Víctor, que fue el otro instrumento que Dios usó, y aquella niña de 12 años, ese matrimonio que en algún momento le había echado la culpa a todos los demás por sus frustraciones, habían decidido volver a la iglesia y rebautizarse. Y hoy en día, ellos están en la iglesia, tienen toda la familia en la iglesia, excepto esos 2 hijos adolescentes, por los cuales siguen orando. Esos hijos ya son grandes, pero sueñan con que algún día vuelvan. ¿Por qué comento este testimonio? Porque no sirve de nada que le echemos la culpa a los demás. No hay nada que valga la pena lejos de Dios. No hay nada que valga la pena lejos de Dios. Y no hay ningún lugar donde podamos encontrar la felicidad verdadera y paz para nuestros hermanos. El Señor nos ha creado con un faltante. En su creación perfecta, Él ha dejado un lugar vacío en el corazón que solo lo puede llenar Jesús. Solo lo puede llenar Jesús. No hay ninguna otra cosa en este mundo que pueda llenar ese vacío. Por eso en esta noche quiero invitarte a que tomes esa decisión. ¿Hay alguien en esta noche que quiera decirle que sí a Jesús, que quiera ser salvo, y que esté escuchando la voz de Dios que lo invita a tomar una decisión de poder entregarse a Él? ¿Hay alguien que no se haya bautizado tal vez, o que habiéndose bautizado en algún momento hoy está tomando la decisión de reconsagrar su vida a Dios? ¿Hay alguien que pueda levantar la mano y que pueda decirle que sí a Jesús? Amén.